Todos sin duda enfrentamos dificultades en la vida, pero también es verdad que hay de dificultades a dificultades. Algunas son realmente barreras importantes y otras pueden ser cosas minúsculas. ¿De qué vamos a hablar hoy? De las dificultades de seguir a Jesús. Esta es la serie Siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret. Estamos en la meditación 144 y corresponde al sábado 18 de julio. Hoy vamos a leer Lucas 9, 51 al 62 y en ello vamos a meditar. Y también leeremos Primera de Reyes 19, versos 19 al 21. Todos sean muy bienvenidos. Yo soy Rafael Pola. Espero que todos tengan un día sábado que les permita reposo, descanso, convivencia, compañerismo, diversión y también recargar baterías. Estamos en una serie llamada Siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret y todos sean muy bienvenidos, ya sea que me acompañe ya por muchos días o esté llegando recién incorporado a esta serie. Nuestro interés es conocer mejor a aquel a quien seguimos, a Jesús de Nazaret. La serie está circunscrita a los 4 evangelios. Hay mucho más sobre Jesús en la Biblia, todo lo que encontramos en las cartas de los apóstoles, lo que encontramos en el Antiguo Testamento, pero en esta serie estamos concentrados en los 4 evangelios. Y continuamos con un tema que seguramente a todos de una u otra manera nos atañe, las dificultades del camino de la vida. Vamos antes a recordar algo que hemos querido enfatizar durante estos días de julio. No olvidemos que hay personas que están sufriendo, están viviendo a la intemperie, tratando de encontrar lo poco que quedó de lo que se cayó de sus hogares, todavía buscando seres queridos, ya más de 5,000 muertos, según escuchaba yo en estos días. No sé si la cifra sea correcta, pero les invito a que sigamos orando por nuestros hermanos venezolanos, por el país en general, y si Dios lo pone en nuestro corazón ese deseo, dona, aparta una porción de tu ingreso y puedes hacer una transferencia a alguna fuente confiable, algún destino confiable. También puedes hacerlo buscando un donativo físico, que puedes enviarlo tal vez por medios o por vías que sean seguras y respetables. En nuestro caso no estamos buscando ser canal de donativos, ni físicos, ni tampoco económicos, simplemente motivarles a que lo hagamos, cada quien encuentre el camino adecuado y como congregación lo estamos haciendo también nosotros acá, de acuerdo a nuestra propia manera de hacer. Vamos al texto. Cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, vean cómo ya el énfasis está aquí ya en el ascenso de Jesús. Jesús salió con determinación hacia Jerusalén, su último viaje a Jerusalén. Si nos basamos en Juan, podemos encontrar 3 viajes a Jerusalén. Envió mensajeros por delante a una aldea de Samaria para que se hicieran los preparativos para su llegada. Extraño que un judío quisiera pernoctar en Samaria. Pero los habitantes de la aldea no recibieron a Jesús porque iba camino a Jerusalén. Sabemos esa animadversión entre ambos pueblos. Cuando Santiago y Juan vieron eso, le dijeron a Jesús: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que los consuma? Fíjense, no había poder para sanar a un jovencito enfermo, pero sí había poder para destruir a los samaritanos. Entonces Jesús se volvió a ellos y les reprendió. Así que siguieron de largo hacia otro pueblo. Nunca el poder de Dios es para destrucción. Verso 57. Mientras caminaban, alguien le dijo a Jesús: Te seguiré a cualquier lugar que vayas. Jesús le respondió: Los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar
la cabeza. Dijo otro, dijo a otro, ven, sígueme. El hombre aceptó, pero le dijo, Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Tu deber es ir y predicar acerca del reino de Dios. Otro dijo, sí, Señor, te seguiré, pero primero deja que me despida de mi familia. Jesús le dijo, el que pone la mano en el arado y luego mira atrás, no es apto para el reino de Dios. Muy bien, hasta aquí nuestra lectura del día de hoy. Si es un buen día para que puedan con tranquilidad considerar la palabra, será una doble bendición el día de hoy, sin duda. Muy bien, vamos a entonces a comentar lo que nos toca el día de hoy. Si estás empezando a seguir a Jesús, entonces tu retrospectiva será muy corta respecto al tiempo que has vivido caminando con Jesús. Y es posible que estés experimentando lo que la Biblia llama el primer amor. Todo es hermoso en la primera etapa del seguimiento de Jesús. Si ya tienes años siguiendo a Jesús, entonces tendrás una retrospectiva mayor y podrás identificar más claramente la línea de tu discipulado. No es lo mismo estar recién casado que ya tener 10, 15 o 20 años de casado. La memoria, la retrospectiva es muy diferente. En todos los casos, creo yo, nuestra historia de seguimiento a Jesús no es una línea de continuo ascenso. No siempre vamos hacia arriba, pero tampoco es una línea continua de declive. No sería pensable que siempre vamos hacia abajo. Lo más seguro es que tengamos momentos arriba de gozo, bendición, prosperidad, madurez y otros momentos bajos, y a veces muy bajos, de depresión, de fracaso, de tristeza, de pecado. Y algunos más seguramente encontramos momentos en donde la continuidad ha sido más llevadera, momentos horizontales, en un sendero plano. Cuando yo miro hacia mi pasado, me pregunto, ¿qué es lo que alcanzo a percibir en retrospectiva respecto a las dificultades que he tenido en mi seguimiento de Jesús? Puedo pensar en mi etapa de joven, recién bautizado, puedo pensar en mi etapa de estudiante de la universidad y del seminario, puedo pensar en mi etapa de mi primer pastorado largo ya de manera fija, en el matrimonio, mis hijos pequeños. Puedo pensar ya en la etapa de madurez, en mi trabajo en el sector público, en la consultoría, en el liderazgo. Puedo pensar en la etapa de mayor madurez, formando una nueva congregación, viéndola crecer. ¿Cuántas etapas has atravesado en tu vida? Y me refiero a circunstancias externas como de ocupaciones, actividades. ¿Qué decir si analizamos nuestra vida interior? La pregunta sería, ¿con qué piedras me he tropezado? ¿Qué barreras han estorbado mi seguimiento de Jesús? Este pasaje es un pasaje muy, vamos a decir, ilustrativo y didáctico, porque nos da una lista de excusas para no seguir a Jesús de manera definitiva. En una lectura rápida, a vista de pájaro, encontramos tres grandes dificultades. La sección de Lucas 9:51 inicia con el viaje de Jesús hacia Jerusalén. Lucas sitúa tres encuentros que exponen de forma progresiva no solo la incompatibilidad de tres personas, sino de las estructuras de seguridad del mundo antiguo que chocan con las demandas absolutas del reino de Dios. No se trata de encontrar personas que simplemente se excusan. Encontramos conflictos reales que ellos se están enfrentando respecto a sus deberes sociales, sus deberes culturales, incluso sus deberes religiosos legítimos. Frente a esa llamada de Jesús
radical de seguimiento del reino de Dios. Lo que quiero decirles hasta ahora es que las dificultades para seguir a Jesús no siempre tienen como referencia un asunto de voluntad de la persona. No es que alguien se excuse o no quiera o no crea seguir a Jesús. Sin duda que esto influye, pero también influyen las redes en las que vivimos en la sociedad, a donde pertenecemos, nuestra cultura, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro sector educativo, nuestro aspecto laboral, incluso nuestras tradiciones culturales. Veamos el primer candidato a ser examinado. Aquí encontramos un obstáculo, la seguridad material frente a la itinerancia radical, es decir, caminar con Jesús radical. En el texto, versos 57 y 58, si tienes tu Biblia física junto a ti, lo puedes consultar. Un hombre se acerca a Jesús y le dice, te seguiré a donde quiera que vayas. Él tomó la iniciativa. Jesús le responde como presentándole un obstáculo. Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Recuerdo un dato de un gran predicador, Carlos Spurgeon, que formó un seminario allá en su iglesia del Tabernáculo en Londres y cuenta la historia, no sé si es una historia real, o sea, una historia urbana, que su primera actividad como rector del seminario, cuando entrevistaba a un candidato para ser aceptado, era ponerle todos los obstáculos posibles. Le planteaba el panorama verdaderamente negro. ¿Qué estaba buscando? Si ese joven señorita lograba pasar esa primera barrera, era un buen candidato para el ministerio. Si no, no lo era. ¿Quién es el hombre del que habla Lucas? Lucas mantiene al personaje anónimo, pero cuando leemos el pasaje paralelo en Mateo 8:19, se especifica que ese hombre era un escriba, era alguien dedicado a la ley de Dios. Los escribas gozaban de reconocimiento, gozaban de estabilidad económica y gozaban de un estatus social establecido ya claramente en el primer siglo. El escriba busca de forma voluntaria incorporarse al grupo de Jesús. Quería ser un discípulo. Tal vez este escriba asume que Jesús tiene la condición de un rabino, y esto implicaría para él unirse a una escuela de pensamiento con cierta estabilidad. Era un pasito arriba. Estaba buscando un peldaño en el mundo del espíritu. Pero aquí pasa algo raro. Jesús no lo invita a que se suma, no lo motiva, no le facilita el trabajo. La respuesta de Jesús es desarraigar de inmediato su expectativa. Él dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. No solo alude de forma poética a la pobreza, no es una forma romántica de hablar de ella, sino una advertencia sobre que Jesús no deja de caminar de forma radical. No tiene reposo. Su vida es caminar hacia Jerusalén. La barrera que encontramos que Jesús previene es el deseo inconsciente de mantener un estatus de seguridad y respetabilidad social. Alguien me decía, para ser cristiano hay que ser muy inteligente. No sé por qué pensaba eso, pero ni de una u otra, ni de una ni de otra manera tenemos características que nos califican para seguir a Jesús. Por el contrario, el discipulado no ofrece una carrera académica, no ofrece un camino religioso estable. Muchos caminan con Jesús una vida de marginación y de permanente, constante vulnerabilidad, porque asumir el costo de la redención de la humanidad es muy alto. El segundo candidato para ser examinado, y aquí aparece en el verso 59 y 60, que Jesús ahora es quien toma la iniciativa y le dice a un hombre, sígueme. Él responde, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Y Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú
anuncia el reino de Dios. Aquí se trata de un deber muy serio para los judíos. Para quien vivía en el siglo primero, esta petición del candidato no se escucharía como una excusa para no ir. Se trata de, en realidad, un deber sagrado para todo judío de primera importancia. En el judaísmo del segundo templo, que es el tiempo de Jesús, el mandato de honrar al padre y madre en el Decálogo dictaba que el entierro de los padres estaba por encima de cualquier otro mandamiento religioso. Incluso estudiosos de la Torá y de quienes recitaban la Shema de manera permanente, lo más probable es que el entierro fuese algo tan importante que requeriría su absoluta atención. El escándalo de la respuesta de Jesús es para nosotros a veces no comprensible. Cuando Jesús dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, es algo impactante para los oídos de este hombre. Le exige al discípulo violar una de las leyes rituales y familiares más sagradas de la cultura. Jesús establece que cuando el reino de Dios ha irrumpido, es una realidad que no va con la muerte, sino que va con la vida, tan poderosa que pone en un lugar secundario cualquier estructura de parentesco tradicional. Vamos al tercer candidato para ser examinado. Aquí en el verso 61 y 62 hay un tercero que dice, te seguiré, Señor, pero quiero ir primero a despedirme de los míos. Jesús otra vez le dice, el que pone su mano en el arado no es apto para el reino de Dios. El que ve para atrás, ver para atrás. Este obstáculo, creo que sí, todos decimos, por aquí sí me aprieta el zapato, ver hacia atrás. Pero cuando uno revisa el texto, se encuentra con el texto de Elías y Eliseo, Primera de Reyes 19, 19 al 21. Cuando Elías llama a Eliseo, este segundo le pide permiso para besar a sus padres de despedida. Y el profeta le dice, adelante. Jesús le niega esta petición al candidato. Está presentando un llamamiento todavía más radical. Está en medio de una actitud de urgencia, una investidura que le da una prioridad mayor a la de Elías con Eliseo. Lo que está diciendo el texto, la voz de Jesús es, el reino no permite concesiones del pasado. Y tú y yo sabemos muy bien que si algo interfiere el corazón abierto hacia el reino, caminar con Jesús es la fuerza poderosa del pasado. Jesús por eso utiliza una metáfora para utilizar un recurso didáctico. Él habla del arado, que era un instrumento sumamente ligero, hecho de madera, con una punta de metal. Había que sostenerlo con firmeza, con una mano, mientras con la otra se iba controlando a los bueyes. Si el labrador apartaba la mirada, mirando hacia atrás, aunque fuera brevemente, el arado podía cambiar, perdiendo profundidad y arruinando el surco de la tierra. La familia, los compromisos familiares no son malos en sí mismos, por supuesto que no. Dios hace habitar en familia al desamparado, dice el salmista. Por supuesto que tiene su valor, pero cuando revela un corazón dividido, entonces la excusa por la nostalgia y el apego a relaciones previas impiden la concentración total en la tarea del reino. Podrías también tú verte identificado con este personaje porque tus ataduras familiares son las que no te han permitido caminar en en el sendero del reino de Dios. Y a la vuelta del tiempo, en tu retrospectiva, te vas a dar cuenta de que no era la solución adecuada. Nadie puede salvar a otros,
ni redimir a otros. El discipulado requiere una orientación existencial exclusiva que mira hacia adelante. Aquí encontramos entonces lo que llamaríamos la tormenta perfecta. Las dificultades del seguimiento se vuelven realmente muy complicadas y difíciles de superar cuando se une un corazón dubitativo, falta de voluntad, con redes de relaciones que nos atan. ¿Qué te dice la retrospectiva de tu seguimiento? ¿Cuáles han sido las barreras más difíciles de superar en tu vida, en tu historia, en tu propia experiencia? Tal vez algunos dirían, ha sido mi falta de voluntad, o en otros casos han sido las redes de compromiso que he tejido a lo largo de la vida y que incluso no son voluntarias, me han sido impuestas. Pueden ser familiares, religiosas, sociales, laborales, y eso implica una dificultad en tu seguimiento de Jesús. Un elemento sobresaliente en todo lo que hemos leído en las últimas meditaciones aparece y aparece y aparece. Es que no podemos despojar el llamado de Jesús a seguirlo, la proclamación del reino de Dios, de sus elementos disruptivos en una vida personal. El seguimiento de Jesús demanda establecer nuevas prioridades y nuevas formas de relacionarnos. Lo más fácil, lo que la mayoría hacemos, es tratar de amoldar nuestra fe en Jesús y nuestro seguimiento a Jesús a nuestra forma de vivir. Metemos a Jesús en nuestra caja. Pero eso limita a Jesús a una realidad ya de por sí que estaba limitada por nuestras propias carencias y obstáculos. Es privar a Jesús de todo su poder transformador. Pero el reino es justamente la llegada de lo nuevo, de lo que rompe límites, de lo que cambia relaciones, de lo que rompe estructuras para crear nuevas. Es la llegada de lo extraordinario, de lo radical, de vivir realmente en la dimensión de Dios. Déjenme leerles el texto de Primera de Reyes. Entonces Elías fue y encontró a Eliseo, hijo de Safat. Siempre es importante señalar la pertenencia familiar y la ocupación. Estaba arando un campo. Había 12 pares de bueyes en el campo, y Eliseo araba con el último par. Elías se acercó a él, le echó su manto sobre los hombros y siguió caminando. Echar el manto era la señal de seleccionado para integrarlo. Eliseo dejó los bueyes donde estaban. Salió corriendo detrás de Elías y le dijo: deje que primero me despida de mis padres con un beso y luego iré con usted. Elías respondió: regresa, pero piensa en lo que te hice, en su llamado. Entonces Eliseo regresó donde estaban sus bueyes y los mató. Con la madera del arado hizo una fogata para asar la carne. Repartió la carne asada entre la gente del pueblo y todos comieron. Después se fue con Elías como su ayudante. Hizo su gran fiesta de despedida. Bueno, hoy les dejo una frase memorable, creo que puede ser de edificación para ustedes. Está basada en el texto que leímos de Lucas y el autor es uno de mis preferidos que cito con mucha frecuencia, Dietrich Bonhoeffer. Se refiere al tercer hombre con el que dialogó Jesús. Este tercero, pues, quiere seguir a Jesús, pero al expresarlo, demuestra que ya no quiere seguirle. Con su propuesta, anula el seguimiento, porque el seguimiento no tolera condiciones que puedan interponerse entre Jesús y la obediencia. Es evidente que en ese momento el seguimiento deja de ser seguimiento. Se convierte en un programa humano que yo distribuyo según mi propio criterio y que puedo justificar racional y éticamente. Les envío un fuerte abrazo, espero que carguen mucho su pila y especialmente que dispongan su corazón para mañana domingo, domingo de julio,
en el que estaremos, 19 de julio, en el que estaremos gozando de nuestro culto. Primero, la proclamación de la palabra del Señor. Vamos a hablar de un tema realmente importante: cómo oír a Jesús. Una de las cosas más comunes hoy y también que son delicadas y yo creo que en muchas ocasiones muy erráticas es lo que se enseña sobre cómo escuchar a Dios. Sobre eso vamos a hablar este próximo domingo en nuestro culto que transmitimos por la página de Facebook de Jezreel. Y al final continuamos con nuestro curso sobre los lenguajes del amor y acabando el curso salimos disparados, cada quien a donde corresponde, a donde ha elegido para ver el final del Mundial de Fútbol. Nos veremos ya el lunes cuando ya sepamos quién es el campeón. No sé ustedes a quién le van, ¿Argentina o a España? Ya veremos lo que nos depara el final de este campeonato mundial. Dios les bendiga muy, muy ricamente.